Capítulo 1. Una reunión interrumpida el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de colores de la iglesia de St. Mary, proyectando un mosaico de luces sobre el salón parroquial donde las damas de Gossington Hall se habían reunido para su té semanal. La ocasión era especial ese día. Lady Agatha Westfield había regresado de Londres y traía consigo no solo las últimas noticias de la capital, sino también su recién adquirido collar de perlas que, según rumores, había pertenecido a una duquesa austríaca. Miss Jane Marple, una anciana de aspecto frágil pero ojos agudos y penetrantes, tejía tranquilamente en un rincón mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. A sus 70 y tantos años, había aprendido que observar sin ser observada era un arte valioso, especialmente en un pueblo como St. Mary Mead, donde los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. «Es simplemente exquisito, querida», exclamó Dolly Bantry, inclinándose para examinar más de cerca el collar que Lady Westfield había sacado de su estuche de terciopelo azul. «Dices que perteneció a la duquesa de Carintia. ¡Qué historia tan fascinante debe tener!». Lady Westfield, una mujer de unos 50 años, cuya elegancia parecía fuera de lugar en el modesto salón parroquial, sonrió con satisfacción. El anticuario me aseguró que fue un regalo del zar Nicolás II a la duquesa durante una visita a San Petersburgo. Por supuesto, después de la Revolución Rusa, muchas joyas aristocráticas encontraron su camino hacia el mercado. Afortunadamente para coleccionistas como yo. Miss Marple notó el ligero fruncimiento de cejas de la señora Price Ridley ante esta exhibición de opulencia. La rivalidad entre las dos mujeres era bien conocida en el pueblo, aunque generalmente se mantenía bajo una capa de cortesía. «Debe haber costado una fortuna», comentó la señora Price Ridley con una sonrisa tensa. «Espero que tengas un buen seguro, querida. Estos tiempos son tan inseguros». «Oh, Frederick se ha encargado de todo eso», respondió Lady Westfield con un gesto despreocupado. «Aunque debo admitir que me sentiría más tranquila si tuviéramos una caja fuerte en Gossington. Por ahora, tendré que conformarme con esconderlo en algún lugar seguro». El vicario, un hombre alto y desgarbado llamado Leonard Clement, carraspeó incómodamente. «Quizás no sea prudente hablar de estas cosas tan abiertamente, Lady Westfield. Como dice la señora Price Ridley, los tiempos son inseguros». «¡Tonterías!», exclamó Lady Westfield. «En St. Mary Mead todos nos conocemos. No hay extraños aquí, ¿verdad?». Miss Marple levantó la vista de su tejido por un momento, su mirada encontrándose brevemente con la del joven que servía el té. Arthur Johnson, el nuevo ayudante del jardinero de Gossington Hall. Había algo en sus ojos, una intensidad que parecía fuera de lugar en un simple sirviente. Volvió a su tejido, pero guardó esa observación en su memoria, junto con muchas otras pequeñas notas mentales que había acumulado a lo largo de los años. «De hecho», intervino el coronel Bantry, esposo de Dolly, «hay un par de forasteros hospedándose en el Blue Boar. Los vi ayer cuando pasé por allí. Un hombre y una mujer, bastante elegantes para nuestro humilde pueblo. El posadero me dijo que son escritores que buscan paz y tranquilidad para trabajar en su próximo libro». «¡Oh, qué emocionante!», exclamó la señorita Hartnell. «¿Escritores? ¿Famosos? ¿Alguien cuyos libros hayamos leído?».
El coronel Bantry se encogió de hombros. El posadero mencionó sus nombres, pero no los reconocí. Los Sanderson o Samuels, algo así. Los Saunders, corrigió Miss Marple suavemente, sin levantar la vista de su tejido. Raymond y Elaine Saunders. Él escribe novelas policíacas y ella es ilustradora. Llegaron anteayer en el tren de las 3:42 desde Londres. Todos los presentes se volvieron para mirarla con sorpresa. «Vaya, Jane, siempre tan bien informada», rió Dolly Bantry. «¿Cómo lo sabes?» Miss Marple sonrió levemente. «Oh, mi sobrina trabaja en una editorial en Londres. Menciona a veces a los autores con los que trabaja. Y coincidió que yo estaba en la estación, recogiendo un paquete cuando llegaron. El señor Saunders tiene un bigote muy distintivo, justo como mi sobrina lo describió». La conversación continuó, derivando hacia otros temas. El próximo Festival de Flores. Los planes para recaudar fondos para el nuevo techo de la iglesia y los inevitables chismes sobre los demás habitantes del pueblo. Miss Marple participaba ocasionalmente, pero mayormente escuchaba, observando las dinámicas entre los presentes con el ojo entrenado de quien ha pasado décadas estudiando la naturaleza humana en su hábitat natural. Fue durante la discusión sobre el Festival de Flores cuando Lady Westfield, que había estado jugando distraídamente con su collar, de repente soltó un pequeño grito. «¡Mi collar! ¡El broche está suelto!». Todos los ojos se dirigieron hacia ella mientras examinaba frenéticamente el cierre del collar. «¡Qué susto me he dado!», suspiró después de un momento. «Parece que solo se ha aflojado un poco. Tendré que llevarlo a un joyero en Londres para que lo revisen». «Permítame ayudarle a guardarlo, milady», se ofreció rápidamente Arthur Johnson, acercándose con una bandeja vacía en las manos. Lady Westfield dudó un instante, luego asintió. «Gracias, Arthur. Ten mucho cuidado». El joven tomó delicadamente el collar y lo devolvió a su estuche, cerrando la tapa con un suave clic antes de entregárselo a su dueña. Miss Marple notó que sus manos, aunque callosas por el trabajo de jardinería, manejaban las joyas con sorprendente destreza. La reunión continuó por otra media hora, antes de que los invitados comenzaran a despedirse. Miss Marple recogió su tejido y se preparó para el corto paseo hasta su casa en la esquina de la plaza del pueblo. Estaba a punto de despedirse cuando un grito agudo cortó el aire. «¡Mi collar! ¡Ha desaparecido!». Lady Westfield estaba de pie, junto a la mesa donde había dejado su bolso y el estuche de joyas. El estuche estaba abierto y vacío. «¿Está segura de que lo puso ahí, Lady Westfield?», preguntó el vicario, acercándose rápidamente. «Por supuesto que estoy segura». Arthur lo guardó y yo misma puse el estuche en mi bolso. «¿Alguien lo ha robado?». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Las miradas se cruzaron nerviosamente mientras cada uno consideraba las implicaciones de la acusación. «Debemos buscar por todas partes», declaró el coronel Bantry con autoridad. «Quizás simplemente se cayó del bolso. Y nadie debe abandonar la sala hasta que lo encontremos», añadió la señora Price Ridley con firmeza. Miss Marple permaneció, en silencio, sus ojos azules y perspicaces moviéndose lentamente de un rostro a otro. En su larga vida en St. Mary Mead, había visto muchas máscaras caer en momentos de crisis. Y mientras observaba ahora, podía ver el miedo, la sospecha y algo más. Algo que le recordaba curiosamente a su sobrino Raymond, cuando, de niño,
Había intentado ocultar que había robado galletas de la cocina. Pero exactamente quién mostraba esa expresión delatora y qué significaba era algo que tendría que considerar cuidadosamente mientras la conmoción se extendía por el salón parroquial de St. Mary Mead. Capítulo 2. Teorías y sospechas. El inspector Slack del Departamento de Policía de Match Benham llegó a St. Mary Mead con la actitud de un hombre acostumbrado a tratar con asuntos más importantes que robos en reuniones de té. Alto, de rostro afilado y con un bigote recortado con precisión militar, el inspector no ocultaba su impaciencia mientras interrogaba a los presentes en el salón parroquial. Entonces, para recapitular, dijo, consultando sus notas con el ceño fruncido, el collar estaba en su estuche, el estuche estaba en su bolso, y su bolso estaba sobre esta mesa, y nadie vio nada sospechoso. Lady Westfield, visiblemente alterada, asintió. Exactamente, inspector. Es absolutamente desconcertante y extremadamente angustiante, y estima el valor del collar en al menos 2000 libras, respondió Lady Westfield, provocando un murmullo entre los presentes. Era una pieza histórica única. El inspector Slack miró alrededor del salón con expresión crítica. ¿Y todos ustedes estuvieron aquí todo el tiempo? ¿Nadie salió en ningún momento? Bueno, yo fui al lavabo por un momento, admitió la señorita Hartnell, pero no más de 5 minutos. Yo también salí brevemente, añadió el coronel Bantry. Fui a buscar mi pipa al coche, una a una. Casi todas las personas presentes confesaron haber abandonado la sala por breves momentos durante la reunión. Solo Miss Marple y el vicario parecían haber permanecido constantemente a la vista de todos. ¿Y el personal?, preguntó el inspector, girándose hacia Arthur Johnson y las dos jóvenes que habían estado sirviendo el té. «Estuvimos entrando y saliendo con las bandejas, señor», respondió Arthur, manteniendo los ojos bajos. Miss Marple notó que sus nudillos estaban blancos de apretar las manos. «¿Alguno de ustedes tiene antecedentes penales?». El vicario intervino, con indignación. «Inspector, estos jóvenes son miembros respetados de nuestra comunidad». El inspector Slack no pareció impresionado. «Con todo respeto, señor Clement, estoy haciendo mi trabajo. Las estadísticas muestran que en casos como este, el culpable suele ser alguien con acceso privilegiado, o alguien en quien nadie sospecharía», comentó Miss Marple suavemente, hablando por primera vez desde que comenzara el interrogatorio. El inspector se volvió hacia ella con expresión de leve fastidio. «¿Y ustedes?» «Miss Jane Marple», intervino el coronel Bantry. «Una vecina muy respetada, inspector. Ya veo». El tono del inspector dejaba claro que no veía en absoluto la relevancia de la anciana en la investigación. «¿Tiene algo que aportar al caso, señorita Marple?» Miss Marple sonrió con modestia. «Oh, nada importante, estoy segura. Solo me preguntaba, Lady Westfield, ¿notó si el broche del collar estaba completamente arreglado cuando Arthur lo devolvió al estuche?» Lady Westfield parpadeó, momentáneamente confundida. «Pues no lo comprobé, la verdad. Confié en que estaba bien guardado. ¿Sugiere que el cierre podría haberse roto y las perlas podrían haberse caído?», preguntó el inspector, mostrando un destello de interés. «Es solo una posibilidad», respondió Miss Marple, volviendo a su tejido como si el asunto fuera de poca importancia. «El
Inspector ordenó una búsqueda exhaustiva del salón, pero no apareció ni una sola perla. Mientras los agentes examinaban cada rincón, la señora Price Ridley se acercó a Miss Marple. «Un asunto muy desafortunado», murmuró, observando a Lady Westfield, que permanecía sentada con expresión afligida. «Aunque quizás sea una lección sobre la ostentación excesiva». «Es curioso», respondió Miss Marple, «cómo los objetos de valor a veces atraen no solo admiración, sino también resentimiento. Insinúa que alguien podría tener motivos personales para robar el collar». Miss Marple dio una puntada precisa en su tejido. «Los motivos para el robo suelen ser complejos, querida. A veces es simple codicia, pero otras veces hay historias mucho más interesantes detrás. Atención, por favor». La voz del inspector Slack cortó las conversaciones. «Hemos completado una búsqueda preliminar sin resultados. Ahora debo pedirles a todos que vacíen sus bolsillos y bolsos». Esta solicitud fue recibida con expresiones de indignación, especialmente de la señora Price Ridley y el coronel Bantry. Pero el inspector se mantuvo firme. Uno a uno, los presentes mostraron el contenido de sus pertenencias. No apareció ningún collar de perlas. «Inspector», llamó uno de los agentes desde la puerta, «los dos forasteros del Blue Boar están aquí. Dicen que querían dar un paseo y vieron la conmoción». Raymond y Elaine Saunders entraron en el salón. Él era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con un bigote bien cuidado y lentes de montura dorada. Ella, algo más joven, tenía una expresión vivaz y observadora que Miss Marple reconoció como la de alguien acostumbrado a estudiar detalles. «Lamentamos la intrusión», dijo Raymond Saunders con voz educada. «Vimos los coches de policía y nos preocupamos. ¿Ha ocurrido algo grave?» El inspector Slack explicó brevemente la situación, observando atentamente las reacciones de la pareja. «¡Qué extraordinario!», exclamó Elaine Saunders. «Es exactamente como uno de los misterios». «¿De tu libro, Raymond?» «¿Libro?» El inspector alzó una ceja. «Mi esposo escribe novelas policíacas», explicó ella con orgullo. «De hecho, su último libro trata precisamente sobre el robo de unas joyas durante una reunión social». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia la pareja de forasteros. «Una coincidencia fascinante», comentó el inspector con tono neutro. «¿Dónde estaban ustedes esta tarde, aproximadamente entre las 4 y las 5? «En nuestra habitación del Blue Boar», respondió Raymond Saunders, sin vacilar. «Estaba trabajando en mi próxima novela, mientras Elaine hacía bocetos para las ilustraciones». «¿Puede alguien confirmar eso?» «La camarera nos trajo té alrededor de las 4, ofreció Elaine, y el posadero vino a preguntar si necesitábamos algo más cerca de las 5. Miss Marple, que había estado observando silenciosamente, notó que mientras Raymond Saunders hablaba con perfecta calma, su esposa jugueteaba nerviosamente con el broche de su abrigo. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero significativo para alguien que había pasado toda una vida observando los pequeños tics y hábitos que delatan las emociones ocultas. Al caer la tarde, y tras horas de interrogatorios infructuosos, el inspector Slack finalmente permitió que los presentes se marcharan no sin antes tomar nota detallada de sus nombres y direcciones.
Miss Marple caminaba lentamente hacia su casa cuando una voz la detuvo. «Señorita Marple, ¿puedo acompañarla?» Era Arthur Johnson, el ayudante de jardinero, con expresión claramente preocupada. Capítulo 3. Confidencias y contradicciones. «Por supuesto, Arthur», respondió Miss Marple con amabilidad. La anciana ajustó su chal sobre los hombros mientras comenzaban a caminar por el sendero que bordeaba la iglesia. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, contrastando con la tensión evidente en el rostro del joven. «Señorita Marple, sé que no me conoce bien», comenzó Arthur con voz temblorosa, «pero necesito que alguien me crea. Yo no robé ese collar». Miss Marple lo observó con atención. Arthur Johnson había llegado a St. Mary Mead hacía apenas 3 meses. Era un joven callado, eficiente en su trabajo como ayudante del jardinero de Gossington Hall. Tenía quizás unos 25 años, con manos fuertes pero sorprendentemente delicadas cuando manejaba las plantas más frágiles del jardín. «¿Por qué crees que sospecharían de ti, querido?», preguntó Miss Marple suavemente. «Porque fui el último en tocar el collar», respondió con amargura. «Y porque soy nuevo en el pueblo. Y porque», vaciló, «porque tengo un pasado». Miss Marple asintió, levemente, esperando. «Estuve en prisión, señorita Marple, hace 2 años, por robo». Las palabras salieron precipitadamente. «Pero fue un error, una estupidez de juventud. Tomé el automóvil de mi empleador sin permiso, solo para dar una vuelta. No tenía intención de robarlo realmente. Desde entonces he intentado rehacer mi vida honradamente». «Entiendo», dijo Miss Marple. «¿Sabe Lady Westfield sobre tu pasado?» Arthur negó con la cabeza. «El señor Hillier, el jardinero jefe, me dio una oportunidad sin hacer preguntas. Es su cuñado quien es el mayordomo en Gossington y me recomendó para el puesto. Nadie más sabe sobre mi condena. Ya veo. Y ahora temes que el inspector Slack descubra tu historial. Lo descubrirá, estoy seguro. Y entonces seré el principal, sospechoso sin importar que sea inocente». Habían llegado a la pequeña casita de Miss Marple, rodeada por su inmaculado jardín, donde las primeras flores de la temporada comenzaban a abrirse. «Hay algo más que debo confesarle», continuó Arthur, mirando nerviosamente a su alrededor. «Cuando tomé el collar para guardarlo en su estuche, noté algo extraño». «¿Qué notaste exactamente?» «El broche parecía diferente. No sé mucho de joyas, pero mi madre trabajaba limpiando para una joyería en Londres. A veces me llevaba con ella cuando era niño y me mostraba cómo identificar piezas de calidad. El cierre de ese collar no parecía corresponder con el resto. Era como si no fuera original», completó Miss Marple. Arthur asintió. «Exactamente. Parecía un reemplazo más moderno, menos elaborado que el resto del collar. No pensé mucho en ello entonces, pero ahora me pregunto si tiene alguna relevancia». Miss Marple consideró esta información con interés. «Es una observación muy perspicaz, Arthur. ¿Se lo has mencionado al inspector?» «No me atreví. Ya parecía bastante sospechoso de mí sin esta información adicional». Se despidieron en la verja del jardín, con la promesa de Miss Marple de considerar cuidadosamente lo que le había contado. Mientras la anciana entraba en su casa,
repasaba mentalmente los eventos de la tarde, tejiendo los hilos de información como hacía con sus labores de punto. A la mañana siguiente, Miss Marple se despertó temprano, como era su costumbre. Después de su desayuno frugal y de atender algunas tareas domésticas, decidió dar un paseo hasta la posada del Blue Boar. El establecimiento, uno de los edificios más antiguos de St. Mary Mead, ofrecía alojamiento ocasional a viajeros y visitantes. «Buenos días, señor Finch», saludó al posadero, un hombre corpulento de rostro rubicundo. «¡Qué hermoso día tenemos!». «Ciertamente, señorita Marple», respondió el posadero con una sonrisa. «¿Qué la trae por aquí esta mañana?». «Oh, pensaba que tal vez podría tomar una taza de té en su salón. Mi sobrina me ha hablado tanto de ese escritor, el señor Saunders, y me preguntaba si podría tener la suerte de conocerlo». El señor Finch sonrió complacido. «Los Saunders han salido hace media hora, pero dijeron que volverían para el almuerzo. Son una pareja encantadora, muy educados. Han reservado habitación por 2 semanas». ¿2 semanas? ¡Qué estancia tan larga para un lugar tan tranquilo como el nuestro! El señor Saunders dice que encuentra inspiración en los pueblos pequeños, y la señora Saunders está haciendo bocetos para las ilustraciones de su próximo libro. El posadero bajó la voz confidencialmente. «Entre nosotros, creo que están investigando para su próxima novela, especialmente después de lo ocurrido ayer con el collar de Lady Westfield». «Qué coincidencia, ¿verdad?», comentó Miss Marple, inocentemente. «¿Dijo usted que confirmó su presencia aquí durante la tarde de ayer?». «Sí, les llevé personalmente una botella de Jerez alrededor de las 5. Estaban los dos en su habitación. Ella dibujaba y él escribía en su máquina». Miss Marple asintió pensativamente. «¿Y mencionaron algo sobre asistir a la reunión en el salón parroquial?». El señor Finch frunció el ceño. «No que yo recuerde. De hecho, parecían sorprendidos cuando les comenté sobre el robo durante la cena. Mientras Miss Marple disfrutaba de su té, la puerta de la posada se abrió y entró una mujer elegante de mediana edad, que reconoció como la señora Saunders. Llevaba un cuaderno de dibujo bajo el brazo y parecía ligeramente sofocada, como si hubiera estado caminando rápido. «Buenos días, señor Finch», saludó. «¿Ha regresado mi esposo?». «Aún no, señora Saunders». «Ya veo. Volveré más tarde entonces». Se giró para marcharse, pero se detuvo al ver a Miss Marple. «Oh, buenos días. Usted estaba ayer en el salón parroquial, ¿verdad?». «Así es, querida. Jane Marple». Se presentó la anciana con una sonrisa afable. «Un asunto muy desafortunado lo del collar». «Terriblemente desafortunado», asintió Elaine Saunders, tomando asiento frente a Miss Marple. «Raymond está fascinado. Con todo el asunto, por supuesto. Los escritores de misterio son así, siempre buscando material para sus historias. Debe ser un trabajo apasionante escribir sobre crímenes». «Oh, lo es, aunque a veces la realidad supera a la ficción». Elaine sonrió, pero había algo forzado en su expresión. «Raymond siempre dice que los mejores misterios son aquellos donde el criminal está a simple vista, pero nadie lo nota». «Una observación muy acertada», comentó Miss Marple. «En mi experiencia, la gente suele pasar por alto lo obvio, distraída por detalles más llamativos». Elaine Saunders la miró con renovado interés. «¿Su experiencia? ¿Es usted detective, señorita Marple?».
La anciana rió suavemente. «Oh, no, querida. Solo una vieja dama con demasiado tiempo para observar el comportamiento humano. Pero me intriga su trabajo como ilustradora. ¿Puedo ver alguno de sus dibujos?» Algo pareció tensarse en el rostro de la señora Saunders. «Me temo que son solo bocetos preliminares. Nada digno de mostrar todavía». «Entiendo. ¿Y su esposo? ¿Está trabajando en un nuevo libro ambientado en un pueblo como el nuestro?» «Sí, de hecho». Elaine se interrumpió al ver entrar a Raymond Saunders en la posada. «Ah, aquí está Raymond». El escritor se acercó a su mesa, saludando cortésmente. «Señorita Marple, qué placer encontrarla de nuevo». El señor Saunders estaba preguntándome sobre el collar robado, comentó Miss Marple con tono casual. «Parece muy interesado en el caso». Raymond Saunders sonrió, pero Miss Marple notó que sus ojos no reflejaban la sonrisa. «De formación profesional, me temo. Los escritores de misterio somos incorregiblemente curiosos, una cualidad que compartimos», respondió Miss Marple, levantándose. «Les deseo un buen día. Quizás nos volvamos a ver pronto». Mientras se alejaba de la posada, Miss Marple reflexionaba sobre la conversación. Había notado varias contradicciones sutiles en las palabras y comportamientos de la pareja Saunders, y ahora su curiosidad estaba definitivamente despierta. Capítulo 4. Una pista inesperada. El camino de regreso a su casa llevó a Miss Marple frente a Gossington Hall, la imponente residencia de Lady Westfield. La mansión, con sus jardines exuberantes y su fachada georgiana, parecía tranquila bajo el sol de la mañana. Casi por casualidad, Miss Marple observó a un hombre saliendo apresuradamente por la entrada lateral, aquella que utilizaba el personal de servicio. Algo en su manera de moverse, furtiva y apresurada, llamó su atención. No era Arthur Johnson, de eso estaba segura. Este hombre era mayor, más corpulento, y vestía un traje oscuro en lugar de las ropas de trabajo del jardín. Cuando pasó, bajo la luz directa del sol, Miss Marple reconoció al coronel Bantry. ¿Qué asunto tendría el coronel en Gossington Hall tan temprano? ¿Y por qué usaría la entrada de servicio? Decidió continuar su paseo, esta vez bordeando los jardines de Minthesham, la mansión. No había caminado mucho cuando escuchó voces elevadas provenientes del invernadero. Se acercó con cautela, deteniéndose junto a un rosal particularmente frondoso que ofrecía un buen escondite. «Le digo que yo no lo tomé». Era la voz de Arthur Johnson, tensa de emoción. Entonces expliqué cómo sabía sobre el cierre. Esta voz pertenecía a Frederick Westfield, el esposo de Lady Agatha, un hombre de negocios severo que rara vez participaba en los eventos sociales del pueblo. «Ya se lo he dicho, señor. Mi madre trabajaba en una joyería. Sé reconocer cuando algo no encaja». «Una explicación muy conveniente, Johnson. El inspector Slack está muy interesado en su historial criminal. Parece que olvidó mencionarlo cuando solicitó el empleo». Hubo un silencio tenso antes de que Arthur respondiera. «No lo mencioné porque sabía que no me daría una oportunidad si lo hacía. Solo quería empezar de nuevo». «Pues parece que ha vuelto a sus viejas costumbres», replicó Frederick Westfield con frialdad. «Está despedido, Johnson. Recoja sus cosas y márchese hoy mismo». Miss Marple se retiró discretamente antes de que Arthur saliera del invernadero.
Esta nueva información la dejó pensativa. Arthur había mencionado su observación sobre el cierre del collar, y ahora parecía que esto se había vuelto en su contra. ¿Había sido imprudente al compartir ese detalle con alguien más? De regreso en su casa, Miss Marple encontró una nota que habían deslizado bajo su puerta. La caligrafía era elegante y femenina. Estimada señorita Marple, me gustaría invitarla a tomar el té esta tarde en Gossington Hall. Hay ciertos asuntos que quisiera discutir con usted en privado. Atentamente, Agatha Westfield, Miss Marple. Contempló la invitación con interés. Era inusual que Lady Westfield solicitara específicamente su compañía, especialmente tan pronto después del robo. Decidió que sería una excelente oportunidad para observar la situación desde dentro de la casa donde había comenzado todo. A las 4 en punto, Miss Marple se presentó en Gossington Hall, vestida con su mejor traje de tweed y llevando como regalo un pequeño ramo de flores de su jardín. Fue el mayordomo, Barrows, quien la recibió y la condujo hasta el salón privado de Lady Westfield, una habitación elegante con vistas al jardín de rosas. Señorita Marple, qué amable de su parte venir con tan poca antelación, saludó Lady Westfield, indicándole que tomara asiento en un sofá tapizado en damasco. Es un placer, Lady Westfield. Sus rosas están magníficas esta temporada. Ah, sí. Lástima que ahora nos falte un jardinero competente. Lady Westfield suspiró. Frederick despidió esta mañana a Johnson. Parece que tiene antecedentes por robo. El inspector Slack lo descubrió. Ya veo, respondió Miss Marple con tono neutral. ¿Y han encontrado alguna pista sobre su collar? Ni rastro, me temo. Es por eso que quería hablar con usted. Lady Westfield bajó la voz conspiratorialmente. He oído que usted tiene cierta experiencia en este tipo de asuntos. La señora Bantry me contó sobre aquel caso del rubí desaparecido en la casa de su sobrina. Miss Marple sonrió modestamente. Oh, aquello no fue nada. Simplemente noté algunas coincidencias. Sin embargo, resolvió el misterio. Lady Westfield la miró intensamente. Voy a ser franca con usted, señorita Marple. Ese collar es extremadamente importante para mí, y no solo por su valor monetario. Tiene un significado especial. Lady Westfield dudó un momento antes de responder. El collar fue un regalo de Frederick por nuestro 20º aniversario, hace 3 años. Lo adquirió en una subasta privada. Según me dijo, perteneció a una duquesa austríaca y tiene una notable historia. Ciertamente sonaba como una pieza extraordinaria, comentó Miss Marple. Lo era, y hay algo más que debo confesarle. Lady Westfield miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. Hace aproximadamente un mes noté que el broche estaba dañado. Lo llevé a Londres para que lo repararan, a Asprey. El joyero me informó que el broche no era original. De hecho, me dijo que había sido reemplazado recientemente, quizás en los últimos 5 años. Miss Marple alzó las cejas con interés. ¿Le comentó esto a su esposo? No, admitió Lady Westfield. Frederick estaba tan orgulloso de haber encontrado esa pieza. No quise decepcionarlo sugiriendo que quizás había pagado demasiado por algo que no era completamente auténtico. El té fue servido por una doncella joven y nerviosa que derramó un poco de agua al llenar las tazas. Lady Westfield la reprendió suavemente. «Lo siento, milady», murmuró la chica, retirándose apresuradamente.
Es nueva, explicó Lady Westfield. Llegó hace apenas 2 semanas para reemplazar a Agnes, que se casó y se mudó a Londres. Debe ser difícil encontrar buen personal en estos tiempos, comentó Miss Marple. Ciertamente, especialmente cuando descubres que no puedes confiar en aquellos que parecían más fiables. Lady Westfield hizo una pausa. Señorita Marple, le seré sincera. He invitado a los Saunders a cenar esta noche. El inspector Slack vendrá también, aunque oficialmente solo como invitado. Tengo la impresión de que sospecha de ellos. ¿Y usted comparte esa sospecha? No estoy segura, pero me resulta extremadamente coincidente que llegaran al pueblo justo antes del robo y que el señor Saunders escriba precisamente sobre este tipo de crímenes. La conversación se interrumpió cuando Frederick Westfield entró en la habitación. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello entrecano y una postura militar. «Ah, visitas», comentó con una leve inclinación hacia Miss Marple. «No sabía que tendríamos compañía, querida». «La señorita Marple ha venido amablemente a tomar el té conmigo. Pensé que podría animarme después del desafortunado incidente». Frederick Westfield frunció el ceño. «No deberías seguir disgustándote. Por eso, Agatha, es solo un collar. Estoy seguro de que el seguro cubrirá su valor». «Pero el valor sentimental», comenzó Lady Westfield. «Los sentimientos no pagan facturas, querida», la interrumpió su esposo con cierta brusquedad. «Perdone mi franqueza, señorita Marple. Los negocios no van tan bien como solían, y este tipo de pérdidas son inconvenientes». Miss Marple observó con interés el intercambio entre el matrimonio. Había una tensión subyacente que iba más allá del robo reciente. Después de unos minutos más de conversación tensa, Frederick Westfield se excusó, mencionando asuntos pendientes en su despacho. Una vez solas de nuevo, Lady Westfield se inclinó hacia Miss Marple. «Hay algo más que quería mostrarle», dijo en voz baja, sacando un pequeño recorte de periódico de su bolsillo. «Encontré esto entre las pertenencias de Arthur Johnson cuando Barrows las empaquetaba esta mañana». Miss Marple tomó el papel amarillento. Era un recorte de periódico de hacía aproximadamente 1 año, que anunciaba la subasta de joyas pertenecientes a la familia von Ehrlich, incluyendo un histórico collar de perlas que había pertenecido a la duquesa de Carinthia. «Interesante lectura para un jardinero, ¿no cree?», comentó Lady Westfield. Capítulo 5. Cenar con sospechosos. Miss Marple examinó el recorte con atención. La fecha coincidía aproximadamente con la época en que Frederick Westfield había adquirido el collar para su esposa. El artículo mencionaba que la colección von Ehrlich incluía un magnífico collar de perlas de 3 hilos con cierre de diamantes, valorado entre 1.500 y 2.000 libras. ¿Puedo preguntar, Lady Westfield, si el collar que le regaló su esposo tenía originalmente un cierre de diamantes?» Lady Westfield parpadeó sorprendida. «Pues sí, de hecho. Un pequeño broche con 3 diamantes en forma de flor. Pero cuando lo llevé a reparar el mes pasado, el cierre era completamente diferente. Un simple broche de oro con un pequeño zafiro». Miss Marple devolvió el recorte, su mente trabajando rápidamente. ¿Sabe dónde adquirió exactamente su esposo el collar? En una casa de subastas de Londres. Harroways, creo. Frederick tiene buen ojo para las antigüedades, aunque últimamente ha tenido que vender más que comprar. ¿Problemas financieros?
preguntó Miss Marple con delicadeza. Lady Westfield suspiró. Las inversiones en las minas de su familia en Sudáfrica no han dado los resultados esperados. Hemos tenido que ajustar nuestro estilo de vida. De hecho, se detuvo, como si hubiera hablado demasiado. De hecho, animó suavemente Miss Marple. Nada importante, simplemente que el seguro del collar nos vendría bien en este momento. Lady Westfield se irguió, como recobrándose. Pero basta de preocupaciones. Le agradezco que haya venido, señorita Marple. Quizás le interesaría acompañarnos esta noche. Tendremos una pequeña cena con los Saunders y el inspector Slack. Sería interesante contar con su perspicaz mirada. La invitación sorprendió a Miss Marple, pero la aceptó con gusto. Sería una excelente oportunidad para observar a los sospechosos, interactuando entre sí. Al regresar a su casa, encontró a Arthur Johnson esperándola en la puerta. El joven parecía abatido, con una pequeña maleta a sus pies. «Me han despedido, señorita Marple», dijo simplemente. «El inspector Slack les contó sobre mi pasado». «Lo sé, querido. Estaba en Gossington Hall cuando Lady Westfield me lo comentó». Miss Marple lo invitó a entrar. «Pero hay algo que me intriga. Un recorte de periódico sobre la subasta del collar von Ehrlich». Arthur palideció visiblemente. «¿Lo encontraron entre mis cosas?» «Así es. ¿Podrías explicarme por qué lo tenías?» El joven jardinero se sentó pesadamente en una silla. «Supongo que ya no importa guardar el secreto. No es lo que parece, señorita Marple. Yo no robé ese collar, pero conozco a quien lo vendió. A Harroways. ¿A quién?» «A mi tío, James Fletcher. Trabajaba como mayordomo para la familia von Ehrlich cuando vivían en Inglaterra, antes de regresar a Austria. Mi tío no era un hombre honesto, me temo. Robó varias piezas de la colección de la familia antes de que se marcharan, incluyendo el collar. Lo vendió por partes a diferentes compradores. ¿Y el cierre con diamantes?» Arthur asintió. «Lo vendió por separado a un joyero de Hatton Garden. El collar que vio en la subasta el señor Westfield era auténtico, pero el cierre ya había sido reemplazado por uno más moderno. Por eso lo reconocí cuando lo tuve en mis manos. Había visto fotos del original en los recortes que guardaba mi tío. ¿Y por qué guardabas tú ese recorte? Cuando mi tío falleció el año pasado, encontré sus trofeos entre sus pertenencias. Recortes de periódicos sobre las joyas que había robado. Estaba intentando rastrearlas para intentar hacer lo correcto, supongo. ¿Y viniste a St. Mary Mead sabiendo que el collar estaba aquí?» Arthur negó con la cabeza. «Fue pura coincidencia. Se lo juro. Cuando vi el collar en la reunión de té, no podía creerlo, y ahora todos creen que yo lo robé». Miss Marple estudió al joven con atención. Su historia era extraordinaria, pero tenía un aire de verdad. Además, explicaba por qué había notado que el cierre del collar era diferente al original. «Deberías contarle esto al inspector Slack», sugirió finalmente. «¿Me creería? Con mis antecedentes. La verdad tiene una forma peculiar de hacerse notar, incluso ante los ojos más escépticos», respondió Miss Marple. «Pero mientras tanto, tienes dónde quedarte». «Iré a Londres mañana. Tengo un amigo que podría darme trabajo». Miss Marple asintió. «Puedes pasar la noche en mi casita de invitados si lo deseas. Y tal vez podrías hacerme un favor antes de irte». La cena en Gossington Hall
Esa noche fue un asunto tenso, aunque formalmente cordial. La elegante mesa del comedor estaba dispuesta con la mejor vajilla de porcelana y la plata familiar. Miss Marple observó que, a pesar de las aparentes dificultades financieras mencionadas por Lady Westfield, la casa mantenía todas las apariencias de prosperidad. Los Saunders llegaron puntuales, ella en un vestido de seda verde que resaltaba su figura esbelta, él con un traje oscuro perfectamente cortado. El inspector Slack, claramente incómodo en el ambiente formal, completaba el grupo. Un asunto curioso este del collar desaparecido, comentó Raymond Saunders mientras degustaban la sopa. En mi última novela, El misterio del broche roto, utilicé un truco similar. El ladrón sustituyó el collar original por una copia antes del robo aparente. «Fascinante», respondió Frederick Westfield secamente. «¿Y resolvió el detective de su novela el caso?» «Oh, sí. Resultó que el propietario había organizado el robo para cobrar el seguro. Las joyas nunca salieron realmente de la casa». Lady Westfield palideció ligeramente y dejó su cuchara. Miss Marple notó que el inspector Slack observaba atentamente su reacción. «¿Insinúa algo, señor Saunders?», preguntó Frederick con tono cortante. «En absoluto. Simplemente comentaba una similitud interesante». La cena continuó entre conversaciones tensas y silencios incómodos. Miss Marple observaba con atención cada gesto, cada mirada entre los comensales. Notó que Elaine Saunders evitaba mirar directamente a Frederick Westfield y que el inspector Slack estudiaba sistemáticamente las reacciones de cada uno. Durante el postre, el mayordomo Burrows se acercó discretamente a Lady Westfield y le susurró algo al oído. Ella se disculpó y abandonó brevemente el comedor. «Asuntos domésticos, sin duda», comentó Raymond Saunders cuando se hubo marchado. «A propósito, señor Westfield, he oído que sus minas en Sudáfrica están pasando por momentos difíciles». Frederick Westfield entrecerró los ojos. «¿Dónde ha oído eso? Si puede saberse». «Oh, uno escucha cosas. Investigación para mis libros, ya sabe. Los círculos financieros de Londres son un hervidero de rumores». «No todo lo que se escucha es cierto», respondió Westfield con frialdad. La tensión era palpable cuando Lady Westfield regresó, su rostro notablemente más pálido que antes. «¿Ocurre algo, querida?», preguntó su esposo. «Solo un pequeño problema con el personal. Nada importante». Su voz temblaba ligeramente. La velada concluyó poco después. Mientras los invitados se despedían en el vestíbulo, Lady Westfield tomó discretamente el brazo de Miss Marple. «Necesito hablar con usted», susurró urgentemente. «Venga a verme mañana a primera hora. Ha ocurrido algo extraordinario». Capítulo 6. Revelaciones matutinas. La mañana siguiente amaneció con una ligera niebla que envolvía St. Mary Mead, dando al pueblo un aire misterioso. Miss Marple se despertó temprano, como era su costumbre, y después de asegurarse de que Arthur Johnson hubiera partido sin incidentes de su casita de invitados, se preparó para su visita a Gossington Hall. Caminaba con paso decidido, su mente ocupada en ordenar las piezas del rompecabezas que tenía ante sí. El collar original robado a la familia von Ehrlich, el cierre reemplazado, las dificultades financieras de los Westfield, la coincidencia de la llegada de los Saunders justo antes del robo, y ahora el urgente mensaje de Lady Westfield.
A mitad de camino se encontró con el coronel Bantry, que paseaba a su perro labrador. «Buenos días, Miss Marple», saludó el coronel, «madrugando como siempre veo». «Buenos días, coronel. Sí, tengo asuntos que atender en Gossington Hall». El coronel pareció incómodo. «Ah, ¿va a ver a Lady Westfield? Espero que se encuentre mejor hoy». «¿Mejor?» Miss Marple arqueó una ceja. Sí, parecía bastante alterada anoche, durante la cena. Dolly y yo nos retiramos justo cuando ustedes terminaban. Nos encontramos en el camino de entrada con los Saunders y el inspector. Mencionaron que algo había perturbado a nuestra anfitriona. Miss Marple consideró esta información. No sabía que los Bantry habían estado también en Gossington Hall la noche anterior, aunque en otro salón. «¿Coronel?», preguntó con tono casual. «¿Por casualidad visitó usted Gossington Hall ayer por la mañana?» La expresión del coronel Bantry cambió sutilmente. Sí, de hecho, tenía un asunto que tratar con Frederick. Nada importante, cuestiones del club de campo, ya sabe. «Por supuesto», asintió Miss Marple, aunque había notado la ligera vacilación. «Que tenga un buen día, coronel». Al llegar a Gossington Hall, Miss Marple fue recibida por un ambiente de agitación contenida. El mayordomo Burrows parecía tenso, y dos agentes de policía conversaban en voz baja en el vestíbulo. «Ah, señorita Marple», saludó Burrows. «Lady Westfield la espera en la sala de música. Por aquí, por favor». La sala de música era una habitación luminosa en la parte este de la casa, con grandes ventanales que daban al jardín de rosas. Lady Westfield estaba sentada al piano, aunque no tocaba. Parecía haber pasado una noche inquieta. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. «Señorita Marple, gracias por venir», dijo, levantándose para saludarla. «Necesitaba hablar con alguien de confianza». «¿Qué ha ocurrido, Lady Westfield?», preguntó Miss Marple, tomando asiento en una elegante silla cercana. Lady Westfield miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviera cerrada, antes de hablar. «Anoche, después de la cena, Burrows me informó que habían encontrado algo en el dormitorio de Martha, nuestra nueva doncella». «¿Qué encontraron?» «Una perla, una sola perla, rodando bajo su cama». Lady Westfield bajó la voz. «Parece ser una de las perlas de mi collar». «Ya veo», respondió Miss Marple pausadamente. «¿Y dónde está Martha ahora?» «Ese es el problema. Ha desaparecido. Su habitación estaba vacía esta mañana, sus pertenencias recogidas. Nadie la vio marcharse». «¿Ha informado al inspector Slack?» Lady Westfield asintió. «Está aquí ahora mismo, investigando su habitación. Pero hay algo más, algo que no le he dicho al inspector todavía». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Creo que Frederick está involucrado de alguna manera». Miss Marple mantuvo su expresión serena, aunque la confesión no la sorprendió del todo. «¿Qué le hace pensar eso?» «Anoche, después de que todos se marcharan, escuché a Frederick discutiendo con alguien en su despacho. Una voz de mujer. Pensé que todos los invitados se habían ido, así que me acerqué para ver quién estaba con él. Lady Westfield respiró profundamente. Era Martha. Estaban discutiendo acaloradamente sobre dinero y algo que había salido mal. Frederick parecía furioso. ¿Pudo escuchar de qué hablaban exactamente?»
No todo. Pero escuché a Martha decir algo sobre que el trato no incluía cargar con toda la culpa. Y Frederick respondió que ella sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Luego me oyeron y dejaron de hablar. En ese momento, la puerta se abrió y entró el inspector Slack, seguido por Frederick Westfield. El inspector parecía ligeramente triunfante. Frederick, por el contrario, tenía la expresión sombría de un hombre acorralado. «Buenos días, señorita Marple», saludó el inspector. «Qué coincidencia encontrarla aquí». Lady Westfield amablemente me invitó a tomar el té, respondió Miss Marple con una sonrisa inocente. «Ya veo». El inspector se volvió hacia Lady Westfield. «Señora, hemos encontrado algo más en la habitación de su doncella. Un pasaje de tren a Dover para esta madrugada y esto». Mostró una pequeña llave dorada. «¿Reconoce esta llave?» Lady Westfield palideció. Es la llave de mi joyero». «Eso pensé. Y también hemos encontrado esto». El inspector sacó un papel doblado de su bolsillo, una nota con instrucciones precisas sobre cómo desmontar un collar de perlas y qué hacer con cada parte. Escrita con una caligrafía que el señor Burroughs ha identificado como la del señor Westfield. Todos los ojos se volvieron hacia Frederick, que permanecía rígido junto a la puerta. «Esto es absurdo», dijo con frialdad. «Esa nota podría ser sobre cualquier collar. La nota menciona específicamente el collar de la duquesa, señor Westfield», respondió el inspector. «Y detalla cómo sustituir el cierre original por uno más moderno para venderlo por separado». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Frederick Westfield miró a su esposa, luego a Miss Marple y finalmente al inspector. «Supongo que es inútil seguir negándolo», dijo con voz cansada. «Pero no es lo que parece». «Entonces explíquese, señor Westfield», instó el inspector. «El sexto collar era auténtico cuando lo compré», comenzó Frederick, «pero no podía permitirme el precio completo. El cierre con diamantes representaba casi un tercio del valor. Así que llegué a un acuerdo con el subastador. Compraría el collar sin el cierre original, que él vendería por separado. Hice reemplazar el cierre con uno más moderno antes de regalárselo a Agatha». «¿Y no le dijo nada a su esposa?», preguntó Miss Marple suavemente. No quería decepcionarla. Siempre ha amado las joyas históricas completas, intactas. Frederick miró a su esposa con una mezcla de arrepentimiento y desafío. «Pero cuando nuestras finanzas empeoraron, pensé que podríamos simular un robo para cobrar el seguro», completó el inspector Slack. «Con la ayuda de su doncella, Martha». Frederick asintió lentamente. El plan era simple. Martha tomaría el collar durante la reunión de té. Lo desmontaríamos y yo vendería las perlas por separado en Londres. Martha recibiría una parte y se marcharía a Francia para evitar sospechas. El seguro cubriría mucho más que el valor real del collar, especialmente considerando que el cierre original ya no formaba parte de él. ¿Y Arthur Johnson? ¿Qué papel jugaba en todo esto?, preguntó Miss Marple. «Ninguno», respondió Frederick. Su aparición y su conocimiento sobre el cierre fue una desafortunada coincidencia. Cuando comentó sobre el cierre reemplazado, temí que todo el plan se viniera abajo. Por eso insistí en despedirlo. Lady Westfield, que había estado escuchando en silencio, se levantó repentinamente. «Frederick,
¿Cómo has podido engañarme sobre el collar y luego intentar estafar al... Seguro, es tan desesperada nuestra situación. La expresión derrotada de Frederick fue respuesta suficiente. «Hay algo que no entiendo», intervino el inspector Slack. «Si todo estaba planeado, ¿por qué ha huido la doncella? ¿Y por qué dejó una perla bajo su cama? Porque ella también me estaba engañando», respondió Frederick con amargura. «Anoche me confesó que había estado trabajando con otra persona. Alguien que tenía sus propios planes para el collar. Miss Marple, que había estado observando y escuchando atentamente, habló entonces con tono reflexivo. Me pregunto, ¿podría esa otra persona ser alguien que ya conocía la historia del collar? Alguien que sabía exactamente qué buscar. Capítulo 7. Conexiones inesperadas. El inspector Slack miró a Miss Marple con renovado interés. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser esa persona, señorita Marple? Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada del sargento Lakes, el ayudante del inspector, que entró apresuradamente en la sala. «Inspector, hemos encontrado algo», anunció, sosteniendo una pequeña libreta. Estaba escondida en el forro de un vestido de Marta. Parece un diario. El inspector Slack tomó la libreta y la hojeó rápidamente. Su expresión cambió de concentración a sorpresa mientras leía. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Levantó la vista hacia Frederick Westfield. «Señor Westfield, aquí hay varias anotaciones sobre reuniones con usted, efectivamente. Pero también hay menciones frecuentes de otro nombre, R.S. El inspector hizo una pausa significativa. «Raymond Saunders, supongo». Frederick Westfield pareció genuinamente sorprendido. «¿Saunders? No entiendo qué conexión podría tener con Martha. Según estas notas, Martha conoció a los Saunders en Londres, hace aproximadamente un mes», explicó el inspector. «Hay una entrada que dice: R.S. ofrece 100 libras por información sobre el collar de la duquesa. Dice que necesita verificar su autenticidad para su libro». Miss Marple asintió levemente, como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Eso explicaría el interés del señor Saunders en Gossington Hall y en el collar específicamente. Pero no explica cómo. «Sabía sobre el collar antes de venir a St. Mary Mead», señaló Lady Westfield. «A menos que...» comenzó Miss Marple, pero se detuvo, como si hubiera tenido una repentina revelación. «¿A menos que qué, señorita Marple?», presionó el inspector. «A menos que el señor Saunders tuviera alguna conexión previa con la historia o del collar», respondió pensativamente. «Inspector, ¿puedo sugerir que investigue el verdadero nombre y antecedentes de Raymond Saunders? Y quizás también averiguar si tiene alguna relación con la familia von Ehrlich o con James Fletcher, el tío de Arthur Johnson». El inspector Slack entrecerró los ojos. «¿Cómo sabe usted sobre Fletcher?» «Arthur Johnson me lo contó ayer», explicó Miss Marple. «Su tío trabajó como mayordomo para la familia von Ehrlich y fue quien originalmente robó el collar, vendiendo el cierre por separado». Esta información pareció sorprender a todos los presentes, incluido Frederick Westfield. «Nunca supe eso», admitió. «Compré el collar a Harroways de buena fe, aunque sabía que faltaba el cierre original». El inspector Slack dio instrucciones al sargento Lakes para que investigara inmediatamente los antecedentes de Raymond Saunders y su esposa, y que localizara a la pareja
que seguía hospedada en el Blue Boar. Mientras tanto, dijo, volviéndose hacia Frederick Westfield, me temo que debo arrestarlo por intento de fraude al seguro, señor Westfield. Lady Westfield dejó escapar un pequeño sollozo. ¿Es absolutamente necesario, inspector? Lo siento, Lady Westfield, pero la ley es clara en estos casos. Mientras el inspector Slack procedía con el arresto formal, Miss Marple se acercó a Lady Westfield para consolarla. Querida, sé que esto es muy difícil, pero hay algo más que debería saber. ¿Qué más podría haber?, preguntó Lady Westfield, con voz temblorosa. Creo que su collar podría no estar perdido para siempre, respondió Miss Marple en voz baja. Si mis sospechas son correctas, los Saunders podrían tenerlo, o al menos saber dónde está. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tendrían en mi collar? Eso es lo que debemos averiguar, dijo Miss Marple. Miró hacia la ventana, observando el jardín donde Arthur Johnson había trabajado hasta el día anterior. Creo que necesitamos hablar con el coronel Bantry nuevamente. Su comportamiento ha sido curioso. Después de que el inspector Slack se llevara a Frederick Westfield, Miss Marple acompañó a Lady Westfield al salón principal, donde tomaron té mientras esperaban noticias. No tuvieron que esperar mucho. Apenas una hora después, el sargento Lakes regresó con una expresión de triunfo. «Los hemos encontrado, inspector», informó por teléfono. «Pero no se va a creer quiénes son realmente». Miss Marple y Lady Westfield escucharon con atención mientras el sargento relataba lo que había descubierto. Raymond Saunders no era un escritor de novelas policíacas, sino Rupert von Schiller, sobrino de la duquesa de Carintia y heredero legítimo del collar de perlas. Elaine Saunders, por su parte, era en realidad su esposa Helena, pero no era ilustradora, sino tasadora de joyas para Christie's en Londres. Han estado rastreando las joyas robadas de la familia durante años, explicó el sargento. Cuando supieron que el collar había aparecido en una subasta en Harrowways, comenzaron a investigar. ¿Y dónde están ahora?, preguntó Lady Westfield. Esa es la parte interesante, respondió el sargento. Están en Gosford Lodge, en casa del coronel Bantry. Esta revelación sorprendió a todos. Miss Marple, sin embargo, asintió como si hubiera estado esperando esta información. «El coronel Bantry está involucrado en esto de alguna manera», murmuró. «Lo vi saliendo de Gossington Hall por la entrada de servicio ayer por la mañana. Parecía furtivo». El inspector Slack llegó poco después y organizó una visita inmediata a Gosford Lodge. Lady Westfield insistió en acompañarlos y Miss Marple fue invitada como testigo de los acontecimientos. Gosford Lodge era una elegante casa de campo a las afueras de St. Mary Mead. Cuando llegaron, encontraron al coronel Bantry en el jardín, aparentemente despreocupado, podando unos rosales. «Inspector, Slack, Lady Westfield, señorita Marple», saludó con evidente sorpresa. «¿A qué debo este inesperado placer?» «Estamos buscando a los Saunders», respondió el inspector sin rodeos. «O debería decir, a los von Schiller». El coronel Bantry palideció visiblemente. Están en el salón, con Dolly, tomando el té». Entraron en la casa y encontraron a Raymond y Elaine Saunders sentados cómodamente, junto a la señora Bantry, que parecía completamente ajena a la verdadera identidad de sus huéspedes. «¡Ah, más visitas!», exclamó alegremente.
¿Qué día tan social estamos teniendo? Señor von Schiller, dijo el inspector Slack, ignorando el comentario de la señora Bantry. Tenemos algunas preguntas que hacerle sobre su interés en cierto collar de perlas. Raymond Saunders, o Rupert von Schiller, mantuvo la compostura, aunque su esposa se tensó visiblemente. Supongo que no tiene caso seguir con el engaño, dijo finalmente. Sí, soy Rupert von Schiller. El collar de perlas pertenecía a mi tía, la duquesa de Carintia. Fue robado por su mayordomo, James Fletcher, hace 5 años. ¿Y qué relación tiene usted con el coronel Bantry?, preguntó Miss Marple suavemente. La respuesta llegó no de von Schiller, sino del propio coronel Bantry, que había entrado tras ellos. Servimos juntos en la guerra, explicó con voz tensa. El regimiento de Rupert estaba adscrito al mío durante un tiempo en el norte de África. Cuando me contactó el mes pasado explicándome su situación, no pude negarle mi ayuda. ¿Su ayuda para qué exactamente, coronel?, presionó el inspector. Para recuperar lo que legítimamente le pertenece, respondió el coronel con firmeza. Capítulo 9. La revelación finaluna. Semana después del descubrimiento del collar, Miss Marple recibió una invitación para tomar el té en Gosford Lodge. El día era soleado y el jardín de los Bantry estaba en plena floración, creando un escenario mucho más sereno que el de su última visita. La señora Bantry la recibió con su habitual entusiasmo. «Jane, querida, qué amable por venir. Todo ha sido tan emocionante últimamente. Me siento como si hubiera estado viviendo dentro de una de esas novelas policíacas que tanto me gustan. La vida real a veces supera a la ficción, Dolly», respondió Miss Marple con una sonrisa mientras tomaba asiento en la terraza, donde el té ya estaba servido. El coronel Bantry se unió a ellas, acompañado por los von Schiller. Rupert y Helena habían abandonado por completo sus identidades falsas y ahora vestían con la elegancia natural de la aristocracia europea. «Señorita Marple», saludó Rupert, inclinándose ligeramente. «Queríamos agradecerle personalmente su discreción y perspicacia en este asunto». «Oh, no fue nada», respondió Miss Marple modestamente. «Simplemente observé ciertos patrones de comportamiento que me resultaban familiares. El inspector Slack ha recibido noticias sobre Martha», informó el coronel Bantry, sirviendo el té. «La han detenido en Portsmouth, intentando embarcar hacia Francia. Tenía varias joyas robadas en su posesión, aunque no relacionadas con este caso». «Una joven con demasiada ambición y muy pocos escrúpulos», comentó Miss Marple. «Me recuerda a la sobrina del señor Jenkins, el boticario de Danemouth, siempre tomando atajos sin considerar las consecuencias. En cuanto a Frederick Westfield», continuó el coronel, «han retirado los cargos más graves. Considerando la legitimidad de la compra original del collar y ciertos acuerdos extrajudiciales, parece que se enfrentará solo a una multa por la tentativa de fraude al seguro». «Lady Westfield debe estar aliviada», observó Miss Marple. «Sí, de hecho», respondió Helena von Schiller. «La visitamos ayer. Es una mujer notable. A pesar de todo lo ocurrido, mantiene una dignidad admirable». «¿Y qué hay del collar?», preguntó Miss Marple, aunque sospechaba ya la respuesta. Rupert von Schiller intercambió una mirada cómplice con su esposa antes de responder. «Hemos llegado a un acuerdo con Lady Westfield.
El collar regresará a nuestra familia en Austria, donde será exhibido en el pequeño museo dedicado a la memoria de mi tía. Sin embargo, hemos encargado una réplica exacta para Lady Westfield, como muestra de agradecimiento por su comprensión. Y por supuesto, incluirá el cierre original con los 3 diamantes en forma de flor, añadió Elena con una sonrisa. He localizado la pieza en una colección privada en París, y estamos en negociaciones para adquirirla. Un final muy apropiado, asintió Miss Marple con aprobación. Hay algo que aún me intriga, intervino la señora Bantry. ¿Cómo supo usted, Jane, que Marta estaba jugando a 2 bandos? ¿Y cómo sospechó del coronel? Miss Marple tomó un sorbo de té antes de responder. Bueno, querida, fue una serie de pequeñas observaciones. Vi al coronel saliendo por la entrada de servicio de Gossington Hall, lo cual era inusual para alguien de su posición. Y luego, cuando mencionó que había visitado a Frederick Westfield para discutir asuntos del club de campo, noté cierta vacilación en su voz. El coronel Bantry siempre ha sido un hombre directo, no acostumbrado a las pequeñas mentiras sociales. El coronel tuvo la gracia de parecer avergonzado. Supongo que nunca debí subestimar sus poderes de observación, señorita Marple. En cuanto a Martha, continuó Miss Marple, recordé algo que Arthur Johnson había mencionado sobre el broche del collar. Si Martha tenía conocimientos básicos de joyería, habría notado inmediatamente que el cierre había sido reemplazado, al igual que Arthur. Eso me hizo preguntarme por qué una joven con tales conocimientos aceptaría un puesto como doncella en Gossington Hall justo cuando los von Schiller comenzaban a investigar el collar. «Extraordinario», murmuró Rupert. ¿Y cómo conectó todo esto con Arthur Johnson y su tío? Eso fue una afortunada coincidencia, admitió Miss Marple. Cuando Arthur me contó sobre su tío James Fletcher y su conexión con el robo original, las piezas comenzaron a encajar. Los ladrones de joyas suelen tener contactos en el mismo círculo. No me sorprendería que Martha hubiera conocido a Fletcher en algún momento, o al menos hubiera oído hablar de él en sus tratos con el mercado negro. Mientras la conversación continuaba, Miss Marple reflexionaba sobre lo intrincado del caso. Como tantas veces en sus experiencias anteriores, había sido la naturaleza humana, con sus debilidades y motivaciones recurrentes, la que había proporcionado las claves del misterio. Arthur Johnson llegó más tarde, por invitación del coronel Bantry. El joven jardinero había demostrado una integridad notable en circunstancias difíciles, y los von Schiller le habían ofrecido un puesto como cuidador en su propiedad en Austria. «He decidido aceptar», anunció Arthur con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Es una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de mi pasado». «Una decisión muy sensata, querido», aprobó Miss Marple. «A veces necesitamos distancia para ver con claridad el camino a seguir». Al atardecer, mientras Miss Marple se preparaba para regresar a su casa, Rupert von Schiller la acompañó hasta el jardín. «¿Hay algo más que quisiera preguntarle, señorita Marple?», dijo en voz baja. «¿Cómo supo que éramos quienes decíamos ser? Podríamos haber sido también impostores, buscando el collar por razones menos legítimas». Miss Marple sonrió. «Sus ojos, señor von Schiller». Cuando miró el collar por primera vez en Gosford Lodge, vi en ellos no la codicia de un ladrón o un estafador, sino el reconocimiento
y el afecto de alguien que contempla un tesoro familiar. Es una mirada que he visto muchas veces en St. Mary Mead, cuando las personas hablan de reliquias familiares que han pasado de generación en generación. Rupert asintió, conmovido por la observación. Mi tía solía usar ese collar en todas las celebraciones familiares importantes. Cuando lo vi de nuevo, por un momento, fue como si ella estuviera presente nuevamente. Los objetos guardan historias, señor von Schiller, y algunas de esas historias merecen ser preservadas. En su camino de regreso, Miss Marple se detuvo brevemente frente a Gossington Hall. La mansión parecía más tranquila ahora, como si un peso se hubiera levantado de sus cimientos. A través de una ventana iluminada, pudo ver a Lady Westfield sentada junto a la chimenea, sola pero serena. El misterio del collar de perlas había revelado, como tantos otros casos en los que Miss Marple se había visto involucrada, que detrás de cada crimen hay historias humanas de codicia, ambición, orgullo y a veces incluso amor. Las joyas podían ser robadas, vendidas o recuperadas, pero eran las motivaciones humanas las que permanecían constantes a través del tiempo, tan reconocibles en un pueblo pequeño como St. Mary Mead, como en los grandes palacios de Europa. Sintiendo esa reflexión, Miss Marple continuó su camino hacia casa, donde su jardín y su tejido la esperaban, junto con la satisfacción de haber contribuido, una vez más, a desentrañar los misterios que ocasionalmente perturbaban la aparente tranquilidad de su querido pueblo. Capítulo 8. La trampa de Miss Marple. Silencio tenso invadió el elegante salón de Gosford Lodge, mientras todos procesaban la declaración del coronel Bantry. La señora Bantry, confundida por el giro de los acontecimientos, miró a su esposo con perplejidad. «Arthur, querido, ¿de qué están hablando todos?» El coronel Bantry suspiró profundamente. «Lo siento, Dolly. No quería involucrarte en esto. Se trata del collar de perlas de Lady Westfield». ¿El que robaron? ¿Qué tiene que ver eso con nuestros invitados? Fue Rupert von Schiller quien respondió, adoptando ahora un tono más formal que el que había utilizado como Raymond Saunders. «Señora Bantry, el collar en cuestión perteneció a mi familia durante generaciones. Mi tía, la duquesa de Carintia, lo consideraba una de sus posesiones más preciadas. Cuando fue robado por su mayordomo, James Fletcher, ella quedó devastada. Falleció el año pasado sin haber recuperado nunca su propiedad. Entonces usted vino a St. Mary Mead para recuperarlo», concluyó Miss Marple. «Pero, ¿cómo supo que estaba aquí?» «Llevamos años rastreando las joyas robadas», explicó Helena von Schiller. «Mi trabajo en Christie's me da acceso a información sobre piezas históricas que aparecen en el mercado. Cuando vi una fotografía del collar que Lady Westfield llevaba en una recepción en Londres, reconocí inmediatamente el diseño, aunque el cierre había sido cambiado. Contacté con mi viejo amigo Arthur», continuó Rupert, refiriéndose al coronel Bantry, quien confirmó que los Westfield residían en su vecindario. «Decidimos venir a investigar, adoptando identidades ficticias para no alertar a nadie». El inspector Slack, que había estado escuchando con creciente impaciencia, intervino. «Todo eso está muy bien, señor von Schiller, pero no explica quién robó el collar durante la reunión de té. ¿Fue usted? ¿O tal vez la doncella Marta, trabajando para usted?» Rupert von Schiller negó con la cabeza. «No, inspector,
Ni yo ni mi esposa tomamos el collar. Nuestro plan era verificar primero que se trataba efectivamente de la pieza de mi tía, y luego presentar pruebas legales de Mindelsächsische propiedad. «Entonces, ¿quién lo robó?», insistió el inspector. «Creo que yo puedo responder a esa pregunta», intervino Miss Marple suavemente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Pero antes, me gustaría hacer una pregunta al coronel Bantry. Coronel, ¿visitó usted Gossington Hall la mañana anterior al robo?» El coronel Bantry pareció sorprendido por la pregunta, pero asintió. «Sí, fui a ver a Frederick temprano. Rupert me había contado sus sospechas sobre el collar, y quería tantear el terreno, ver si Frederick estaría dispuesto a negociar su devolución sin escándalo». «¿Y qué le dijo?» «Se puso furioso. Dijo que había comprado el collar legítimamente y que no tenía ninguna intención de devolverlo. Mencionó problemas financieros y, bueno, insinuó que el seguro del collar podría solucionar algunos de esos problemas. Fue entonces cuando contactó con Martha», dedujo Miss Marple. El coronel Bantry pareció incómodo. «No directamente. Comenté la situación con Rupert, y él mencionó que había una doncella en la casa que podría ayudarnos a verificar la autenticidad del collar». «Martha había trabajado previamente para un joyero en Londres», explicó Elena. «Tenía conocimientos básicos sobre joyas y podía confirmar ciertos detalles identificativos que yo le había enseñado a reconocer. Pero Martha tenía otros planes», continuó Miss Marple. «Estaba trabajando simultáneamente para Frederick Westfield en su plan de fraude al seguro, y para ustedes en la identificación del collar. Vio una oportunidad de beneficiarse aún más de la situación». Lady Westfield, que había estado siguiendo la conversación con expresión de creciente comprensión, intervino. «Entonces Martha robó el collar durante la reunión de té, pero no lo entregó ni a Frederick ni a los von Schiller. Se lo quedó para sí misma». «Precisamente», asintió Miss Marple. «Y creo que la perla encontrada bajo su cama fue dejada allí deliberadamente, como una pista falsa. Martha era demasiado cuidadosa para cometer un error tan obvio. Pero, ¿dónde está Martha ahora?», preguntó el inspector Slack. «¿Y dónde está el collar?». Un ruido en la entrada del salón atrajo la atención de todos. Arthur Johnson estaba allí, sosteniendo un pequeño paquete. «Creo que puedo responder a esa pregunta, inspector», dijo, avanzando hacia el centro de la habitación. «He estado siguiendo a Martha desde anoche, cuando la vi salir furtivamente de Gossington Hall. No tomó el tren a Dover como sugería el billete que encontraron. Eso era otra pista falsa. En su lugar, fue a la estación de autobuses de Match Benham». «¿Y el collar?», preguntó el inspector con impaciencia. Arthur Johnson colocó el paquete sobre la mesa. «Lo escondió en la caseta abandonada del guardabosques, en los límites de la propiedad de Gossington. Estaba envuelto en este pañuelo». El inspector Slack desenvolvió cuidadosamente el paquete, revelando el collar de perlas en cuestión. Lady Westfield dejó escapar un pequeño grito de reconocimiento. «¡Es mi collar!». Elena von Schiller se acercó para examinarlo. «Es el collar, el de la duquesa», confirmó después de estudiarlo atentamente. «Aunque, como sospechábamos, el cierre ha sido reemplazado». «¿Y Martha?», insistió el inspector. «La perdí en la estación de autobuses», admitió Arthur. «Pero dejó caer esto». Mostró un pequeño cuaderno de direcciones.
Tiene varias anotaciones sobre posibles compradores de joyas en el mercado negro. Creo que planeaba vender el collar por partes, como hizo mi tío con el cierre original. Miss Marple, que había estado observando toda la escena con atención, asintió satisfecha. Una joven muy astuta, pero demasiado ambiciosa. Intentó jugar a varios bandos a la vez y terminó traicionándolos a todos. El inspector Slack ordenó una búsqueda inmediata de Marta, utilizando las direcciones del cuaderno como punto de partida. Mientras tanto, surgió la inevitable pregunta sobre la propiedad legal del collar. Técnicamente, explicó el inspector, este es un caso complicado. El señor Westfield compró el collar en una subasta legítima, aunque la pieza había sido robada originalmente. El señor von Schiller tiene un reclamo de propiedad heredada, pero han pasado varios años y hay cuestiones de jurisdicción internacional. Rupert von Schiller miró el collar durante un largo momento. Luego dirigió su mirada a Lady Westfield. Lo único que siempre quise fue recuperar un pedazo de la historia de mi familia. Pero veo que este collar también significa mucho para usted, Lady Westfield, aunque su esposo no haya sido completamente sincero sobre su procedencia. Lady Westfield parecía conflictuada. Yo tampoco fui completamente sincera, admitió. Cuando descubrí que el cierre había sido reemplazado, investigué un poco por mi cuenta. El joyero de Asprey mencionó rumores sobre el robo de las joyas de los von Ehrlich. Sospechaba que podría ser una pieza robada, pero amaba tanto ese collar. Quizás, intervino Miss Marple con tono conciliador, podría haber una solución que satisfaga a ambas partes. El collar en sí, para la familia von Schiller, como herencia legítima, y una compensación adecuada para Lady Westfield por parte del seguro, ya que ella lo poseía de buena fe. Lady Westfield y Rupert von Schiller intercambiaron una mirada de entendimiento. «Eso me parecería justo», dijo finalmente Lady Westfield. Mientras el inspector Slack se ocupaba de los detalles formales, Miss Marple observaba la escena con la satisfacción de quien ha visto cómo todas las piezas de un complicado rompecabezas finalmente encajan en su lugar.